enfrentamos 1000 maneras de morir. En el capítulo de hoy, un hombre decide empezar a leer Berserk, cuando de repente el libro cobró vida y empezó a pegarle solo hasta matarlo. Número 27, muerte por Berserk. Un hombre estaba dando de comer a su caballo tranquilamente, hasta que su caballo se volvió loco y decidió matarlo a coces sin motivo aparente. Un hombre estaba tranquilamente sentado en el bar cuando de repente su lapicero decidió asesinarlo. Morty, cambia, que empieza J. Cullen. Sí, la telenovela de todo hombre. John Wick 3 fue la primera película de esta saga que vi en el cine y obviamente me quedé flipando. La primera peli de primeras parecía una peli de domingo tarde de Antena 3 sobre un viudo tratando de rehacer su vida, pero ¡bam! De repente te presentan la mejor peli de la historia. La segunda es un no parar también y sienta las bases de todo el universo. Y la 3 no deja de pisar a fondo ese acelerador, con cada maldita consecuencia. Pero el mayor problema de esta peli, la de las dos anteriores, es que exista la 4. Es la mejor peli de acción que se ha hecho en décadas. J. Cullen. Excommunicado. Porque estas son 30 curiosidades acojonantes de John Wick 3 para Parabellum. Parabellum viene del latín. Paz es lo que lleva buscando John desde la primera entrega, que lo dejen en paz de una vez. Y esa guerra es la que librará John en esta peli para intentar ser libre. El arma que dispara es la Kimber 1911 que le daban a John en la anterior peli. Kimber 1911. Y la bala que sale disparada es la que mató a Santino. La bala que inició toda esta guerra. Y ¡pum! Un plano de la Estatua de la Libertad, pues John busca ser libre de la alta mesa. Y se avecina tormenta. El reloj marca casi las 5:10 de la tarde. Desde el final de la anterior peli ha transcurrido poco más de esa hora de cortesía que Winston le daba a John para huir de todo el mundo. Corre junto al perro que salvó de ser sacrificado en la primera peli. Y pasa sobre una tapa de alcantarilla que parece una de las monedas del Continental. Solo mirad cómo va la música con la imagen. ¡Dios! Está hecho para que suene como un reloj, indicando que a John se le acaba el tiempo. A John se le ha vuelto a abrir la herida que le hizo la mujer del director disfrazada de asesina en la anterior peli. Está diluviando. Todo el mundo lleva un paraguas, menos él. John es una diana con patas. Por eso huye al callejón. Pero ve que ni siquiera ahí está a salvo. Y este vagabundo es el mismo que le recoge en el carrito de la compra en el callejón al final de la peli. Las chicas pin-up estilo 50 con tatuajes y rollo rockabilly que operan el Continental solo usan tecnología analógica, máquinas de escribir, teléfonos antiguos, telégrafos, escriben en pizarras y usan más el papel que los ordenadores para minimizar al máximo la huella digital en internet. En el informe de John vemos que mide lo mismo que Keanu Reeves, 1,86. Y este tío es el actor que hace del Pingüino en la serie de Gotham. Sansic indorsata significa sanción aprobada. John Wick, excommunicado. La excomunión es la expulsión permanente de una persona de una fe religiosa. Se le prohíbe entrar a cualquier iglesia o templo, así como acudir a misa. En el caso de John, no puede entrar a ningún continental del mundo en busca de asilo o protección, ni usar sus servicios. Y habrá consecuencias para los hoteles que lo ayuden. This is exactly the problem. Your hotel. Las siglas de la pizarra son los barrios de Nueva York. John está en Manhattan. Lo de abajo es Queens, el Bronx y el número los cuadrantes o manzanas. Así que la centralita de chicas recibe informes de dónde fue vista cada recompensa a través de llamadas telefónicas y van cambiando en la pizarra su ubicación a tiempo real. Este es el ordenador más moderno que tienen, un IBM 5150 de los años 80. Pone que John fue visto por última vez en Central Park, donde termina la anterior película. Estos chinos que le observan son contra los que John se enfrenta al final de la película. En Times Square hay un cartel del fantasma de la ópera, de Harry Potter and the Cursed Child. Al fondo vemos fragmentos de pelis de Buster Keaton, el legendario doble de acción, y que también es perseguido por mucha gente, como lo será John a partir de ahora. En la matrícula del coche de Winston pone Continental. Cuando John entra en el taxi son casi las 6 menos 20 y su contrato es válido a partir de las 6 de la tarde.
Los músicos de la entrada también son asesinos. Todo el puto mundo va a por él. O al menos esa es la paranoia que nos quiere meter en el cuerpo la peli. Hacernos sentir como John, vulnerables, y hacernos dudar siempre de si quienes le están mirando son o no asesinos. Hasta en la biblioteca vemos a Ernest, con quien luchará ahora mismo. El libro que sostiene la señora es El Circuito de la Esperanza, de Martin Seligman. ¿Y a mí qué vergas me importa? Un libro sobre la salud mental. Alexander Afanasyev, Narodny Ruski Skaski. El libro que pide John es una colección de 8 volúmenes de cuentos populares rusos. Al lado tenemos Los hermanos Karamazov de Dostoyevsky y un libro sobre historia del gobierno ruso. La ilustración que vemos aquí es del cuento de Vasilisa la Bella, una niña que acaba en la cabaña de Baba Yaga, sobrenombre que se le daba a John. Baba Yaga. Por eso oculta sus cosas justo en el cuento sobre Baba Yaga. El libro de detrás es Guerra y Paz, de León Tolstoy, otra obra maestra de la literatura rusa, y vemos el marcador que John usará luego para reclamar su deuda a Sofía. El Cristo que lleva John está en una cruz rusa. En la parte superior va el nombre de Jesús y abajo hay un madero inclinado. La parte superior apunta al cielo y la inferior al infierno. Pues Jesucristo fue crucificado junto a 2 ladrones, uno que se arrepintió y entró a los cielos, y otro que no, y fue al infierno. Justo a los pies de Cristo hay una calavera que son los restos de Adán, pues se cree que estos fueron enterrados en el Monte Calvario, donde la sangre de Cristo al caer limpiaría los pecados originales de Adán y su descendencia. You were not made to live as brutes, but to follow virtue and knowledge. Dante. Esa frase es de la Divina Comedia de Dante. Curiosamente, es Ernest, este asesino interpretado por el jugador de la NBA Boban Marjanovic, quien acaba usando la fuerza bruta para tratar de matar a John. Y John es quien usa el conocimiento en forma de libro para matar a Ernest. Toma, conocimiento. El cuchillo se queda justo en la estantería. Le manda callar, lía todo ese ruido y nadie se entera en toda la biblioteca. Esta pelea también es un paralelismo de David contra Goliat, donde el pequeño gana de nuevo y John vuelve a dejar el libro en su sitio, lleno de sangre. La herida que se toca a John es la que le acaba de hacer con el cuchillo. Acude al mismo médico que el de la primera peli, el creador de llaves de Matrix, que tiene su diploma de la Asociación de Médicos de Hong Kong y que vuelve a aparecer dentro en otra pared. El médico tiene un montón de alcohol junto a la camilla. Es la anestesia que le da a sus pacientes para que soporten todo el dolor. Por eso el médico bebe luego antes de pedirle a John que le dispare, para ir anestesiándose. Lo que le echa en la herida es sal, pues brinda una breve protección a la herida hasta que pueda desinfectarse correctamente. John ya no puede recurrir a los servicios del Continental porque son las 6, por eso termina de curarse él. Pero realmente el médico demuestra que respeta enormemente a John, pues podría haber intentado matarle en cualquier momento. El médico se aparta la ropa antes del disparo para evitar que la bala arrastre tejido al interior de la herida, pudiendo provocarle una infección. La precisión de John con la pistola, que le hiere sin dudar justo donde le pide el médico y de forma limpia. Cuando John monta el revólver desde cero, toda esta secuencia es un homenaje al personaje de Tuco, de la peli del bueno, el feo y el malo. Hacía exactamente lo mismo, e incluso algunos gestos y también sobre un expositor de armas. Sin romperlo, claro. Cuando John escucha los clics del barril de la pistola, escuchamos un rasgueo de guitarra. Esta peli tiene mucho de western y escucha cada clic porque cada uno de ellos asegura que cada cámara del barril está perfectamente alineado. La pistola puede disparar. ¿Pero a qué viene toda esta escena del revólver? John está en un museo de réplicas de armas. Todas las pistolas que hay expuestas son réplicas históricas, pero no pueden disparar por razones de seguridad. John coge una réplica de una Remington de 1875, pero se da cuenta de que el calibre del cilindro de las balas no sirve para el cartucho de 44.
Por eso coge otra réplica, desacopla el cilindro y el cañón de la empuñadura y quita el martillo. Así que coge el cilindro del calibre 44 y lo pone en la empuñadura del primero, acopla el cañón de un Colt del 51 y el martillo y el percutor de un Army de 1860. No lo entiendo. Básicamente lo que hace es construir un arma real capaz de disparar con piezas de réplicas de armas. Es como si yo ahora cojo los Legos de mi primo pequeño, monto una pistola y consigo que dispare balas de verdad. Con solo echar un vistazo a la vitrina ya sabe todas las piezas que tiene que coger. Todo eso para disparar una sola bala y matar a un tío. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Simplemente John Wick, damas y caballeros. Se dan cuenta de que, uy, estamos en un museo lleno de armas. ¿Qué tal si las usamos? ¡Qué buena idea! ¡Es cierto! John se tira al suelo aquí en caso de que a su atacante le dé tiempo a disparar con la pistola y así evitar el tiro. Usa los cuchillos con la misma eficacia que las pistolas, a uno. Los tira a las articulaciones y luego ¡pum! A la cabecita. Da igual qué arma use, siempre lo hace de la forma más eficiente, incapacitando a su víctima y rematándola en la cabeza. Las carrozas de los establos son las que usan en Nueva York para pasear por Central Park. Lo mata con un caballo. Y vemos al especialista de la peli ayudar al corcel a actuar en esta escena. John se va a caballo porque qué mejor manera de llamar la atención cuando todo el mundo te busca para matarte. ¿Cómo le coge la pistola? John se pone en un lado del caballo para evitar que intente agarrarle otra vez, como el anterior, y tirarle al suelo. El teatro al que acude John se llama Teatro Tarkovsky, un guiño a Andrei Tarkovsky, un legendario director de cine ruso. Oh, y otra vez los chinos del comienzo. Entra John y mirad cómo este guardia se lleva la mano aquí para tener la pistola a su alcance. Hay respeto y miedo en el ambiente. Le piden que se quite el cinturón porque saben que es una máquina de matar. Quiero decir, si oyes que un tío es capaz de matar a dos tíos con un lápiz, Un lapicero, sí. que acaba de matar a uno con un libro y a dos con un caballo, ¿qué cojones sería capaz de hacerte con un cinturón? Spoiler, lo descubriremos más adelante. Ah, o sea que lo que John decía de "te veo" es una frase de la organización. La bailarina está interpretando el Cascanueces, otra referencia rusa. Esta escena es el germen que luego trajo la idea de hacer un spin-off de John Wick llamado Ballerina, aunque todos queremos John Wick 5. El ballet es una de las disciplinas más duras que existen, y en la Ruska Roma entrenan así a las mujeres para matar, mientras que los chicos practican sambo, un arte marcial soviético y que tanto caracteriza a John cuando pelea. Los agarres, las inmovilizaciones que hace son todo parte de eso. Cuando cae al suelo, vemos en la espalda una cruz de la Ruska Roma, similar a la de John, y la frase que da título a esta peli, Si vis pacem. Jardani es un nombre real y equivale a John en inglés y Jovanovic a Johnson. Señor John, salchichón. Así que se puso John Wick porque John Johnson sonaba a mierda. Es jefe, man. La Ruska Roma está formada por un grupo conformado en su mayoría por gente de origen rumano, de Rusia y Bielorrusia. Es un huérfano de origen bielorruso que fue acogido por la Ruska Roma y entrenado. All of this for what? Is a sabachki? Todo empezó porque mataron al perrito de John en la primera peli. Y poco me parece. Hay un cuadro de Ulises y las sirenas de Herbert James Draper, y justo detrás de John el de Judith y Holofernes de Caravaggio, el sacrificio de Isaac. The path to paradise begins in hell. Otra frase de la Divina Comedia de Dante. El crucifijo es un honor que John recibió por haber traído gloria a la casa Ruska Roma. Pero romper tu ticket significa renunciar a tu casa y ser exiliado para siempre. Por eso en la 4 casi le matan cuando vuelve. Le graban a fuego el crucifijo de forma invertida para que lo recuerde y para que no olvide este sacrilegio. Aparece la adjudicadora. La moneda que muestra es negra e incluye la frase de "actuamos en consonancia con lo que creemos", así como un Uroboros, la serpiente que se devora a sí misma y que representa lo cíclico, vida y la muerte, el día y la noche. Una forma de decir que la alta mesa es inevitable. En el cuello tiene tatuado en alemán Einfühlung, que significa empatía. Rebosa empatía, ella sí. Donde están los restos de Santino de Antonio, el bobo de la anterior película,
Es la morgue donde incineran los cuerpos. Fueguito al fondo, la has cagado Winston, puf, castigo infernal. Pero es que a Winston se la suda todo. Naruto me la pela. En la pizarra hay fotos de John Wick con sus posibles localizaciones, y a la izquierda fotos de Santino y la muda a la que John mataba en la segunda peli. Este vagabundo es el que ayudaba a John tras su pelea en el metro, y este es el mítico que lleva una bolsa de basura de bufanda. Fino, señores. Me encanta el detalle del contraste entre el paraguas de la adjudicadora, un paraguas normal, negro, con el del Bowery King, un paraguas roto, seguramente sacado de la basura, que parece de Hello Kitty. Nada, llega a Marruecos y el tío tiene que seguir dando el cante entre la multitud. John le reclama su deuda de sangre a Sofía. Se está marcando un Santino de Antonio. Sit. I was talking to you, John. John ayudó a Sofía a rescatar a su hija, la niña de las fotos, y la puso a salvo. Por eso ella acepta ayudar a John. Because sometimes you have to kill what you love. John luego se quita un dedo, y es justo en el que lleva su anillo de compromiso con Helen, su esposa, la que falleció, y le entrega el anillo a la alta mesa. Está matando lo único que conserva de ella para poder vivir y regresar a su vida de asesino. Y luego trolearles. Uf, justo la frase que le dice John en la cuarta peli al franchute. En el cartel del bar de sushi pone Heike, que es como se menciona al clan Taira, una familia imperial japonesa. Los dos japoneses que siguen a John desde el comienzo son ahora alegres ayudantes del chef. En su kimono, el kanji significa cero, que es el nombre de este asesino. La canción que suena de fondo es de Kyari Pamiu, Ninja Rebang Bang. Pues Zero y sus discípulos son ninjas. Y se les dan también los cuchillos y cortar porque se han entrenado haciendo sushi. Le dieron el rol de chef porque este actor, Mark Dacascos, es el presentador de Iron Chef en la vida real. Le sirve fugu o pez globo, porque solo los mejores chefs saben cortarlo y necesitan una licencia para servirlo, pues el veneno del pez globo es la tetrodotoxina, que es 1000 veces más letal que el cianuro. Un solo error en la preparación de este plato y... Al servirla esto, está poniendo a prueba a la adjudicadora, midiéndola, y al mismo tiempo ella le está demostrando que confía en él y sus habilidades como asesino para poder matar a John Wick y a quienes lo ayudaron. Así sellan este trato. De nuevo, respeto. ¿Recepto? Sí, recepto. ¡Ay, qué monos! Llevan chalequitos antibalas, los perritos. Que hay una siderurgia porque es donde se acuñan las monedas del Continental. Canis Minor, the dog that followed Orion through the sky, follow the brightest star. Se refiere a la constelación del Canis Menor, el perro del gigante Orión en la mitología griega, y cuya estrella más brillante es Proción, que significa antes que el perro. Y que John luego seguirá en el desierto. Vaya que se lo entiende. Bueno de que John haga equipo con otra asesina es que nos permite comparar a ambos. Cuando Sofía dispara le da igual darles en el pecho, en las piernas, pero cuando John dispara siempre lo hace en la cabeza, es una cosa... Esta secuencia es quizás la que menos me gusta de toda la saga, porque se nota que está coordinada al trabajar con perros. No me malinterpretéis, está bien, al menos no es una pelea de Christopher Nolan. Todas las peleas del cine están coordinadas, pero eso no implica que se note. Los planos tienen un huevo más de aire para que se vea al perrito llegar desde una esquina y suban estas rampas que hay con escalones hechos a medida para perros, permitiéndoles coger velocidad para saltar. Y caen en una colchoneta. ¡Ay, qué mono! Pero John Wick está matando mucho y muy fuerte. Forcejead un poco hasta que salte el perro. Ahí, muy bien. Sigamos. No digo que no sea difícil hacer esto, pero esto es un número de circo y no una pelea. Y eso hace que toda esta secuencia pierda esa fluidez y naturalidad que tanto caracterizan a esta saga. Que sí, que cuando lo vi en el cine flipé. Pero acabo de ver la peli otra vez y he dicho... ¡Infinito y más allá! Y John empieza su penitencia por el desierto como Jesucristo. El Bowery King se da cuenta de los chinos que vienen por detrás haciendo honor a la frase que dijo. Sí, le dan 7 cortes. A John le sirven té para beber
porque el té caliente en el desierto es lo que hace bajar la temperatura corporal. Sudamos, eliminando el exceso de calor, por lo que ya no tienes tanto. Lo que le traen en la mesita a John es el cincel y una maza. El cincel es para ponerlo sobre el dedo y la maza para golpear el cincel y cortarlo. Pero John coge el cincel y se lo arranca de cuajo, con 2 huevos. Y el de atrás mirando en plan, ¡hola! El macho. A partir de aquí empieza lo que yo denomino como la tranca final. Me encanta este chino que se flipa y empieza a hacer que aparece, desaparece. ¿Me ven? Ya no me ven. Ya no me ven. Ya no me ven. Me ven. Impresionante. Ya no me ven. Hasta que John dice, sí. Pero es que a quién se le ocurre vacilar a John Wick, tío. Y encima les hace el mismo truco de desaparecer. Vais a morir. Dios, cómo salta. Toda la secuencia de la persecución en moto rinde tributo a La Villana, una peli coreana de 2017. Para mi sorpresa, resulta que esta secuencia la hicieron en CGI y solo van montados en las motos. La decepción, la traición, amigo. John se defiende con la mano izquierda mientras que con la derecha no deja de acelerar en ningún momento para mantener la velocidad de la moto. Solo le obligan a usar la derecha cuando coge la katana para matar al enemigo que le viene por un lado. Sigue acelerando con la izquierda. John poniendo la mano en el suelo del Continental en plan, salvado. Tiene todos los sofás del mundo para sentarse, pero se sienta justo al lado de John. Zero quiere pensar que son iguales, pero en verdad John es un tío de perros y él es más de gatos. Uno tiene pelo, el otro es calvo. Winston está frente a un tablero de ajedrez, pues es su punto fuerte, la estrategia. Un tributo a lo que decía Keanu Reeves como Neo en Matrix. ¡Ey! Es el teléfono del Continental de Roma al que John va en la segunda peli. Los autobuses en los que llegan las mejores tropas de la alta mesa llevan en las ruedas grabada la palabra Continental, que por cierto en las puertas reaparece el lema de esta peli. Es el mensaje que deja el conserje Caronte. Esta es mi parte favorita de la peli, la verdad. Al comienzo en Nueva York la peli muestra un color azul. Cuando John viaja para dar con la alta mesa, la película pasa a ser completamente amarilla. Y al final de la peli en el Continental, cuando se mezclan ambos mundos, obtenemos el verde. John acierta como siempre todos los tiros a la cabeza, pero el revestimiento de los cascos impide que las balas penetren. ¡Kakaroto! ¡Eso es trampa! ¿Sí? Les hace mover el cuello ya que son las únicas partes blandas de una armadura. Casi que se tiene que pulir un cargador entero por enemigo. Aquí dicen, mira, a la mierda la armadura, que coman plomo. 12-gauge steel slugs, armor piercing. Es que esta parte es increíble. Y mirad cómo recarga el conserje, de una en una. Y mirad cómo recarga John de rápido. Un dominio de cada arma siempre perfecto. Cuando cae a la piscina, inmediatamente John se echa para atrás lo justo para evitar que le den las balas bajo del agua. La bala pierde toda la fuerza debido a la densidad del agua y cae a los pocos centímetros de ser disparada, ya que así es como se comportaría un arma real bajo el agua. John se acerca al máximo a él para no fallar el tiro. No va a fallar, no va a fallar. Si os suena este spa es porque es el mismo decorado que usaron para el de la primera peli cuando iba por el hijo de Vigo. Les encanta hacerlo de colgar en esta saga, ¿eh? Por cierto, cómo les molan las localizaciones con espejo, ¿eh? John hasta las pelotas tira uno contra el cristal para devolvérsela. Y el calvo este aplaude, es que es un friki. Vienen bastante subiditos estos dos bobos. Pero es un callback a lo que le decía la chica en la primera peli de que está retirado. Aquí cuando Keanu se levanta, se resbala de verdad, esto no es intencionado. Y ahora se quita el cinturón para que veamos por qué le pidieron que se lo quitase al comienzo de la peli. ¡Toma, correazo! Les pega como padre borracho que vuelve a casa de madrugada. John usa el cinturón aquí porque sabe que Pato a la naranja y Pollo con bambú y setas chinas son mucho más rápidos que él. Lo que quiere es agarrarles, llevarlos a su terreno. El sambo. Las inmovilizaciones y usar llaves para incapacitarlo. Y si no, mirad cómo le hace una llave a este para dominarlo con la rodilla en el cuello mientras sigue luchando con el otro. Y cómo lanza el pan de gambas, que les está dando una lección. Si las florituras están muy bien, pero John lo que demuestra aquí es que da como panes.
Le hace la bomba a Batista. John les perdona la vida porque ellos se la perdonan al comienzo de la pelea. Bueno, eso y que les deja tetraplégicos de por vida. John acaba hasta los huevos de los truquitos y las bobadas del calvo y se las devuelve una y otra vez. Le va poniendo más nervioso. Simplemente se trata de hacerle ver que no, tío, no estamos a la misma altura ni de Sí. Le hace clavar la espada en el espejo tal y como él le hizo a John disparar al cristal. Se desaparece y aparece incluso mejor que él. Antes de matarle, quiere humillarle. Mira cómo huye la sucia rata. Los dos somos señores de la muerte. Mr. Wick. A tu casa. Anda, ponte la capuchita y vete a jugar al Assassin's Creed. Le corta los tendones para que apenas pueda pelear. Lo limpia como a uno de esos pescados con los que hace sushi y lo deja en igualdad de condiciones. John, cuando empezó estas peleas, estaba reventado con el cuerpo roto y el otro estaba fresquísimo, se había afeitado. Porque es muy bonito decir que John Wick es lento después de matar a medio ejército de la alta mesa, a tus estudiantes y a ti. Pero el combate termina cuando John lo decide. La adjudicadora llamando a Winston. I would like to suggest a parlay. Después de que maten a todo su ejército dos tíos. Just gotta catch my breath. I'll catch up to you, John. No, you won't. Tiene media katana atravesándole el pecho. Las flores del fondo se solapan con la figura de la adjudicadora sentada y la hacen parecer que tiene cuernos. Una forma de decir que las intenciones de la alta mesa son malvadas. Harley. Harley. ¿De qué me suena? Parlamento. Eso es. Parlamento. Parlamento. Winston dispara a John, sí, pero no lo traiciona, ya que todos los disparos los realiza apuntando al traje de John, que es antibalas. Solo quiere demostrar ante la adjudicadora que parezca que está siguiendo las órdenes de la alta mesa. Por eso, cuando después de tremenda caída, Mr. Wick is gone. A true tragedy. ni se molesta en fingir sorpresa. Solo quería que John huyese y sabía que no iba a morir, porque es el John Wick. The last thing, Mr. Wick paying us a visit in the night. Hasta la alta mesa le tiene miedo a John. No quiero asustarte, hijo, pero es posible que haya entrado en casa el hombre del saco. Le recoge el mismo vagabundo que el del comienzo. TikTok, Mr. Wick. ¡Hala! El product placement. Tómate una Fanta. Claro que sí. Exprimes hasta la última gota. John sacándole el dedo. Can't say I blame him. I would have done the same thing. El Bowery King deja claro que Winston no tenía otra forma de salvarse. Well played, sir. Maravillosa jugada. Dime, John. Yo quiero que J. Cullen haga el vídeo de la cuarta peli. ¿Y tú? Yeah. ¿Listo para hacerles llorar, J. Cullen? Sí.